tal? ¿Cómo están? Yo soy Armando Alanis Pulido y esto es Trascendente. Es nuestro segundo podcast, entonces en un ejercicio que a primera vista no pareciera ser democrático, porque en el primer programa Jorge me entrevistó a mí y en este segundo yo voy a entrevistar a Jorge, que bueno, Jorge Cuellar Montoya, doctor. Qué gusto platicar contigo, bienvenido. Gracias, a Trascendente, que bueno, que es un proyecto que ya lo van a ir viendo, pero qué buena idea esta de primero preguntarnos y conocernos un poco más y que la gente conozca y sepa un poco más de nosotros, y sobre todo es bien interesante la figura de Jorge por muchas cosas. Es un hombre que tiene que ver con, yo te relaciono con tres cosas, que una que es la educación, el arte y la cultura y la promoción de la cultura y la política. Son tres cosas en las que tú te has involucrado y has trascendido. ¿Cuál te apasiona más? ¿O te inclinas más por una que por otra? Hay muchas cosas yo creo que tú vas a querer platicar más del arte y la cultura, te conozco un poco, pero bueno, hay muchas cosas interesantes sobre ti. Y en estos tres tópicos, ¿en cuál te dices tú, de aquí soy y yo más? ¿Cuál te apasiona más? ¿O todos? ¿O cómo está? Fíjate que los tres, ahorita que estabas hablando de eso me quedé pensando, los tres, y lo que pasa es que, ¿sabes qué? Disfruto mucho del arte, es algo que disfruto mucho, pero también, por ejemplo, disfruto mucho del deporte. Yo soy muy aficionado a los deportes, ya, a todos. Más a unos que a otros, ¿no? Y en el asunto de la educación. Pero la educación es algo que me apasiona porque como que la vida te lleva por algunos caminos y ahí te sientes cómodo y le sigues, ¿no? Como que es un poco de circunstancia. A mí me pasó que cuando estaba estudiando en la universidad, pues como que de pronto hizo falta que entrara un maestro ahí de relevo, y yo estaba en los últimos semestres. Y me gustó mucho. Luego después, a la hora de hacer el servicio social, yo pedí que me mandaran a hacer mi servicio social a una preparatoria, y me mandaron a la prepa 23, que está en Santa Catarina. Entonces, si nos vamos por partes, en lo que es la educación, pues así fue, primero como docente, luego después como directivo, y desde muy joven tuve oportunidades, pues que para mí fueron, que me marcaron mi vida profesional, y siempre, bueno, pues hay personas que se cruzan en tu camino y como que te ayudaron. En mi caso, yo he recibido la ayuda de mucha gente, y he tratado de corresponder también a las generaciones que a mí me tocan. Yo te doy un ejemplo, te decía que yo entablé amistad con un maestro en la facultad que había sido director de la facultad, y que alguna vez que él no podía dar clase, me pedía que yo fuera en su lugar, y entonces eso fue algo bien importante. Luego después yo termino la carrera, y él me invita a ser director de la Facultad de Comercio y Administración del CEU, aquí muy cerca. Y ahí fue algo también, bueno, eso fue algo fundamental. Yo tenía como 23 o 24 años, estaba muy joven. Yo era el director y era más joven que los alumnos, ya, y que muchos de los maestros, ¿no? Y fue una gran experiencia. Y luego con un rector muy proactivo, muy positivo, el ingeniero Antonio Coello, a quien le agradezco también muchísimo. Siempre le agradeceré tanto a Pepe Cárdenas como a Antonio Coello, hijo, por esa oportunidad, porque es una oportunidad que me marcó profesionalmente, porque me sirvió como plataforma para luego pues, seguir escalando en el camino de la educación, en la parte directiva, combinado con la docencia. Porque luego después yo tuve el gusto de conocer al ingeniero Gregorio Farías, un personaje que yo quiero y estimo y quiero mucho, y agradeceré siempre, porque siendo yo director de la facultad en el CEU que te platico, me di a la tarea de crear el colegio de licenciados en administración
del Estado de Nuevo León. ¿Tú qué estudiaste administración? Administración. Y ya existía como asociación, pero no como colegio. Entonces a mí me tocó ser el fundador del colegio. Y eso me permitió conocer al ingeniero Farías, que fue rector de la universidad, y luego, más adelante, él me invita a ser director de planeación universitaria. Yo todavía estaba muy joven y era una posición muy importante, claro, muy relevante, porque además habían estado como antecesores gente muy connotada en el ámbito universitario. Habían tenido dos directores antes, ambos, uno de ellos fue rector, el otro fue director de la Facultad de Economía 2 veces, y te digo, una cosa así va llevando a otra. Luego después, el ingeniero Farías me recomienda con Leopoldo Espinosa Benavides, amigo de él, porque Pablo Espinosa le pidió a Gregorio Farías que le recomendara a alguien para que le ayudara a hacer una universidad. Y esa universidad es la Metropolitana de Monterrey. Entonces a mí me tocó ser el rector fundador, el que organizó los trabajos para la fundación de la Universidad Metropolitana de Monterrey. Y yo tenía como 30 años. Pues estaba muy chavo, la verdad, ahora que lo pienso, dije, chihuahua, ¿cómo confiaron en mí? ¿No? Pero qué bueno que lo hicieron. Entonces, siempre ligado a eso, y bueno, más adelante tuve la oportunidad de crear la Universidad José Martí Latinoamérica ya como fundador y como socio, ¿no? Pero también en lo político tú te relacionaste con la educación. Sí, lo que pasa es que puestos importantes, sí, los has tenido y siempre has colaborado ahí en las políticas educativas. Fíjate que sí, porque a mí siempre me gustó la política desde muy joven, desde niño, yo creo. O sea, yo era de los que andaba en la sociedad de alumnos y en todas las etapas. Y en la primaria estaba también, aunque no hay sociedad de alumnos, pero sí hay grupos que trabajan por los demás. Entonces, como que es una vocación que ya traes. ¿Fuiste subsecretario de Educación? Sí, fui subsecretario de Educación del Estado de Nuevo León en tiempos del gobernador José Natividad González Parás. Un personaje muy relevante para mí, en mi formación y en mi desarrollo académico y político. Yo con él, el gobernador González Parás, me dio clases en la maestría. Ya. Pero me dio clases porque él estaba entre los maestros, pues yo lo escogí porque era un personaje figura. Ya relevante desde hace muchos años, desde que él era muy joven. Y bueno, yo era de esos alumnos que se quedan al final de la clase y se va con él acompañándolo hasta su carro, para aprovecharlo más tiempo y platicar. Claro. Y así establezco una amistad con él y con el paso del tiempo él se convierte en el asesor de mi tesis y luego es el presidente del tribunal de la defensa de grado de maestría y él preside ese y cuando es mi asesor de la tesis, en mi tesis de mi maestría es un estudio sobre la sociedad civil en Nuevo León. Es el primer estudio que se hace sobre el tema, porque no se hablaba mucho de eso. Pero yo la primera vez que escuché hablar de la sociedad civil fue con el maestro Nati, justamente. Entonces, pues, yo lo escogí como mi asesor y él muy generosamente lo aceptó porque él era diputado federal y yo había participado en su campaña, porque casualmente él es candidato a diputado federal en el distrito donde yo vivo, en el primer distrito federal. Un distrito difícil porque siempre ganaba el PAN, pero esa vez él hizo una gran campaña y ganó él. Y estando en la Cámara, se dan cambios en el gabinete y el presidente Cedillo lo nombra subsecretario de Desarrollo Político. Y él seguía siendo mi asesor. Entonces yo iba a Gobernación y estaba en la antesala y me tocaba ver pasar a Porfirio Muñoz Ledo, a Alberto Castillo, a Castillo Peraza, o sea, personajes muy relevantes de la política nacional, de diferentes partidos. Y históricamente además. Históricamente además, Cuauhtémoc Cárdenas, etcétera, ¿no? Porque me tocaba ahí porque pues, yo estaba por ahí esperando al subsecretario que de repente venía conmigo y me revisaba cosas y me encargaba más y
y él los iba a tener una junta y luego regresaba. Esa parte fue muy interesante. Y entonces después, siguiendo, luego después él es gobernador. ¿Te invita a colaborar? Sí, bueno, sí, yo lo acompaño en su campaña y me encargo de la parte ciudadana de la campaña. Justamente porque él me vinculaba mucho con mi tesis que había hecho de maestría de los vínculos con la sociedad civil. Entonces, conocía a los grupos de la sociedad civil de ese tiempo, a los dirigentes de los organismos de ecologistas, de beneficencia, de diferentes áreas, ¿no? Oye, ¿y eran más largas las campañas antes, pero, sí. pero eran más bonitas? Sí, claro. Eran otros tiempos. Había más efervescencia y más participación, ¿no? Sí, ¿verdad? La política también se transforma, ¿no? Sí, entonces, ese fue tu... Pero fíjate que yo antes ya había estado en educación en un cargo también. Okay. El gobernador era Sócrates Rizo, el secretario de Educación era Dilberto Cervantes, y el subsecretario era Spencer Martínez, que habíamos coincidido cuando yo estaba en planeación de la universidad. Entonces él me invita a ser director de planeación, programación y presupuesto de la secretaría. Y luego después pues ocupo otros cargos en la administración pública, y luego ya viene la gubernatura de Natividad González Parás, y de manera simultánea, mira, yo siempre he dado clases, ya no, frente a grupo, o tenía algún encargo administrativo dentro de la universidad, o como asesor en una universidad privada. Siempre he estado muy vinculado, pero aparte siempre he tenido, la mayor parte del tiempo, algún cargo en la administración pública que me gusta muchísimo. De hecho, mi maestría es en administración pública, con la acentuación en ciencia política. ¿Y tu doctorado? En educación. Bueno, es en filosofía, ¿no? PhD, lo que equivale a eso, en filosofía, pero enfocado a la educación. Oye, pero lo más increíble de todo es, todo esto que estás hablando de tu carrera que tiene que ver con la educación y con la política, que están relacionadas. Muy relacionadas. Pero mientras hacías todo eso, también estabas haciendo otra cosa que me parece muy interesante, que era promover la cultura y el arte. Creaste uno de los espacios icónicos, la casa de Pancho Villa. A ver, platícanos cómo surgió. Y eso todo lo hacías mientras hacías todo lo que me estás diciendo. Como que siempre he tenido 3 turnos. Sí. Entonces, pero está muy interesante porque ahí, bueno, el arte, la cultura, los espacios, los personajes que pues ahí te conocí a ti, a Hugo Valdés, a David Toscana, a Gabriel Contreras, a tanta gente tan importante en la cultura, fabulosos y muchos más, ¿verdad? Y conocí a Marcos Huerta y a Guillermo Ceniceros. ¿La casa de Pancho Villa nace en qué año? En el 87. ¿El 87? En 1987. Sí, fíjate que eso nace... es que, pues mientras estaba en la academia, que siempre me ha gustado y sigo estando... Eres un hombre, un emprendedor, ¿no? Sí, siempre me ha gustado emprender desde muy joven, y siempre estoy inventando algo. A veces se pueden realizar, a veces no, pero tengo las ideas y a veces no se pueden concretar, pero fíjate, siempre he tenido un cargo en la administración pública, o sea, casi siempre, y además una actividad empresarial que tiene que ver siempre con la cultura y con la educación. Sí, siempre ha estado ligado a eso. Entonces fíjate, lo de la casa de Pancho Villa fue bien padre, porque pues yo quería emprender un negocio, y como te comentaba, a mí me gusta, yo disfruto mucho el arte en todas sus manifestaciones. Yo disfruto mucho la música, por ejemplo, pero bastante, o sea, para mí es imprescindible, pero me gusta mucho la literatura, los diferentes géneros. Me gusta mucho la novela, me gusta el cuento, me gusta la poesía. Ahí además era una especie de... un centro cultural. Cultural, porque no terminaba siendo un bar, no terminaba siendo un lugar de conciertos. Había de todos los eventos, había teatro, había literatura, había pintura, danza, o sea, siempre estaba... Teatro, era como una galería, ¿no? Como galería también. Sí, fíjate que es algo que la gente me reclama, porque todavía se acuerdan mucho de la casa de Pancho Villa. Me encuentro gente que me dice, porque pues ahí se enamoraron, o ahí se casaron, porque ahí se celebraron bodas,
o novios que después de la iglesia iban con vestidos de novios, iban ahí, porque tenían, o entregaban el anillo. ¿Estaba en dónde ubicado? Estaba en La Purísima, en Padre Mier, entre Porfirio Díaz y Vallarta, pues un barrio muy padre de Monterrey, ¿no? Sí. Un barrio. Y bueno, y además, ¿qué épocas? Y además. Y una época en donde podíamos andar tranquilos, en donde no había la violencia que hay ahora, donde no había la inseguridad que hay ahora. Y una cantidad de personajes que vinieron, que además entablaste amistad con ellos y los trajiste y los promoviste. Sí. Y bueno, que... Eso ha sido muy padre, fíjate. Gente como... Pues como Joaquín Sabina, por ejemplo, que yo soy fan de Joaquín y que... Vino a la casa de Pancho Villa. Sí, vino, bueno, es que de la casa de Pancho Villa, pues todos vas avanzando, vas creciendo y de pronto ya no caben ahí algunos artistas por... Sí, por la importancia. Sí, entonces empecé a irme a otros escenarios, ¿no? Por ejemplo, Joaquín Sabina yo lo traje como empresario y lo presenté en la Plaza de Toros. Ya, bueno, donde se hacían los conciertos. Sí, porque todavía no estaba la Arena Monterrey, todavía no había los espacios que hay ahora. Pero coincidió que cumplía años, entonces yo le dije a su manager, oye, le quiero hacer una fiesta de cumpleaños a Joaquín Sabina. Y pues le gustó mucho el detalle. Le dije, va a ser en la casa de Pancho Villa, y va a ser, ya le platiqué cómo, ¿no? Entonces estuvo abierto al público y estaba llenísimo la casa de Pancho Villa porque se corrió la voz. Pero en la parte de arriba, ¿te acuerdas que había un tapanco ahí atrás? Yo lo reservé para puros invitados. Y entonces invité pues a la intelectualidad regiomontana, pues a periodistas, a gente, a poetas, ahí andaba muchísima gente, ¿no? Y Joaquín se la pasó muy bien, también que nos dieron las 10 y las 11, las 12, la 1, las 2 y las 3, como dice su canción, ¿no? Y yo le presenté a Celso Piña, por ejemplo, y un mariachi cantó ahí, y un grupo regional cantó canciones de él, y él estaba fascinado, y un grupo cubano cantó canciones de él, y él como a las 5 de la mañana se subió al escenario, y se puso a cantar, y se puso a convivir con lo poco gente que ya quedaba, y con los músicos de ahí. Ahorita que dices lo de los cubanos, tú tienes una relación muy especial con Cuba. Sí. ¿Por qué? ¿Qué te fascina de Cuba? Pues supongo que todo, ¿no? Pero ¿qué? Fíjate que cuando yo tenía 14 años, conocí a José Martí a través de una asociación a la que yo pertenecí, que se llama Asociación de Jóvenes Esperanza de la Fraternidad. Y en esa asociación tenemos una liturgia para realizar los trabajos, y esa liturgia me doy cuenta que la escribió José Martí. Ya. ¿Sí? José Martí fue masón, y la Asociación de Jóvenes es auspiciada por la masonería, y entonces él escribió eso, y entonces ahí empiezo, conozco frases que ven ahí que son de él. Siempre estás citando a Martí, tú. Siempre y me engancho con eso, ¿no? Con el pensamiento de Martí, y lo empiezo a leer, y me empiezo a meter, y luego entonces de ahí empiezo a conocer Cuba, ¿no? A través de la lectura y de la música. Entonces en mi casa siempre se ha escuchado música, y se sigue escuchando, y entre ellos música cubana. Entonces me empiezo a ver que era música cubana, me empiezo a interesar, luego después conozco la trova y empiezo a admirar a Silvio Rodríguez, y quedo fascinado con Silvio Rodríguez hasta la fecha, y con Pablo Milanés, y luego con Vicente Feliú, y luego con Noel Nicola, y luego con Amaury Pérez, y luego con toda esa generación y las siguientes de trovadores cubanos. Que empezaste a traer a gente. Y entonces yo cuando yo hago la casa de Pancho Villa, pues haz de cuenta que fue para mí darme un gusto, que además fue muy buen negocio, porque fue muy exitoso desde que en todos los sentidos, además, ¿no? Sí, en todos los sentidos. Entonces, pues yo gracias a eso, la casa de mi familia salió de ahí. Sí, Pero era mucho trabajo y mucha pasión y mucho... Tenías que estar apasionado, que ya lo estabas, pero también había que... Yo estaba apasionadísimo, me encantaba ir, para mí era una fiesta todos los días, y lo disfrutaba mucho, y tenía un equipo de colaboradores muy bueno. La verdad es que yo no me metía tanto, pero tenía gente muy eficiente, y yo confiaba plenamente en ellos. Entonces,
me daba tiempo de disfrutar, y lo disfruté mucho. Y te digo que a veces que me sentí un poco culpable porque luego después yo lo traspaso y la gente que lo toma, pues le cambia un poco el concepto y dura unos años más y no ya cierra, ¿no? Entonces cuando ya cerró, desde que yo lo dejé, me empecé a encontrar gente y todavía me encuentro, a pesar de que ya pasó bastante tiempo, y me dicen que por qué cerré, que por qué vendí, y pues, tengo ganas de abrir otra vez, pero no la casa de Pancho Villa, sino la casa de piedra, o sea, tener un centro cultural, tener un espacio para difundir las artes. Ojalá, porque si alguien le sabe a esto, pues eres tú. Entonces, fíjate que yo creo que sí lo voy a hacer ahora, ya que estoy más viejo, y como tengo todavía muchas ganas de trabajar y tengo mucha energía. Date ese gusto y danos ese gusto. Sí, fíjate que sí lo voy a hacer, lo he platicado con algunos amigos, y ya nada más que pase la pandemia, y sí, porque la verdad es que me voy a sentir ya más tranquilo, porque sí me he llegado a sentir culpable, porque sin querer, pues, para mí se había cumplido un ciclo y una etapa, y empezaba el gobierno del maestro Nati, y yo quería estar en su gabinete, y para estarlo, yo necesitaba quitarme de otros compromisos y estar así de tiempo completo, claro. Porque era un gobierno con muchas expectativas, era un gobierno, 6 años antes él había competido y habíamos quedado muy cerquita de ganar, pero luego después volvimos a los 6 años y se ganó de manera contundente, con gran expectativa, y creo que fue un gobierno muy exitoso con muchos logros en cualquier tema, te puedo decir, pero mucho también en la cultura. Tú te acordarás del Fórum Universal de las Culturas, sí, fue y de todo el cambio que tuvo Monterrey a partir de ese gobierno y de las ideas de él y de la obra que hizo, ¿no? Los 3 museos, bueno, ya estaba el de historia, que lo habían hecho en tiempos del gobernador Rizzo, un buen gobernador también, por supuesto, pero el del noreste y el del Palacio, y los museos en los municipios, se hizo una red de museos interesantísima, y el Colegio Civil, el Museo del Colegio Civil, que es una maravilla, la Pinacoteca, y luego la ampliación del Parque Fundidora, o sea, el Parque Fundidora 2, donde se hizo la nave Lewis, donde se hizo, donde está la fonoteca y una serie de el Museo del Acero, ¿sí? Cierto. O sea, todas esas obras son de ahí. Entonces, a partir de ahí, yo creo que hay un parteaguas en la ciudad de Monterrey por la infraestructura que quedó, porque si tú te acuerdas, antes Monterrey no tenía atractivos turísticos de fin de semana, era una ciudad de turismo empresarial, financiero, empresarial, pero a partir del gobierno del maestro Nati, Monterrey empezó por la Arena Monterrey, el otro, y se impulsó mucho el turismo y se hizo un lugar turístico, Monterrey, de fin de semana. Entonces ya viene mucha gente del Valle de Texas, de Tamaulipas, de Coahuila, de estas partes, vienen a Monterrey. Antes no venían porque no había nada, pero ahora el Festival Santa Lucía y pues toda esa serie de acciones que han hecho que Monterrey sea una ciudad de conciertos, que pues nos llegan los conciertos de todas partes, ¿no? Porque hay un gran público, porque ya se hizo, y repito, se hizo un centro de atracción regional, un mercado regional, porque vienen el Paseo Santa Lucía, ¿verdad? Oye, y regresando otra vez a lo de Pancho Villa, ¿cuáles fueron así como los momentos icónicos? Porque además ahorita estabas hablando de Joaquín Sabina, pero trajiste a muchos personajes y entablaste amistad con muchos, Eugenia León, por ejemplo, ¿no? Que eran, ya eran conocida como era Eugenia en ese entonces, o todavía no. Fíjate que muy poco. Eugenia, ¿que había ganado el OTI? Eugenia ganó el OTI en el 86. Ya. Bueno, el temblor, ¿cuándo fue el temblor? 85, ¿no? 85. El temblor del 85 en la Ciudad de México. Eugenia ganó un día después del temblor en Sevilla, España, el lote internacional. El fandango aquí se llama. Con el fandango aquí de Marcela Alejandro. Entonces yo estaba viéndolo en la televisión y yo me quedé maravillado con Eugenia León, con su voz, con su presencia, con todo. Dijiste, la voy a traer. Todavía no tenía a Pancho Villa, pero me quedé fascinado, y entonces pues cuando puse la casa de Pancho Villa me doy cuenta
que está anunciada que viene Eugenia León a Luis Elizondo. Entonces yo, que siempre he sido muy atrevido, busco al empresario y doy con él y le digo, oye, yo tengo un lugar que lo acabo de abrir y se trata de este lugar y difunde la música y esto y esto y esto, y se canta mucho lo de Eugenia León, porque Eugenia apenas tenía poquito, ¿no? Sí, estaba. Se canta mucho, te quiero invitar a que vayan a cenar después del concierto. Y bueno, yo voy al concierto, por supuesto, un concierto maravilloso, como todos los de Eugenia, y se corrió la voz, obviamente, mañosamente, y yo empecé a correr la voz de que la invitada era Eugenia, entonces estaba llenísimo el Pancho Villa. Como quiera se llenaba, era muy, tú te acuerdas que era muy exitoso. Entonces, se termina el concierto y llega en un autobús con todos sus músicos y con toda la producción, y entonces me dice el empresario, el manager, me dice, oye, el manager no quiere que Eugenia baje, es muy peligroso, pues está muy lleno el lugar, pensábamos que era algo tranquilo, no nos dijiste que era así. Y entonces dije yo, chihuahua, le dije, pues, no, pues ni hablar, le dije, ¿qué puedo hacer? Pues se llenó, está llenísimo, sí, estaba llenísimo. Y entonces le digo, mira, nada más te pido un favor, nada más quiero saludar a Eugenia y felicitarla por su concierto, me gustó mucho. Y ya voy, me subo y ya la veo y todo. Y entonces yo le digo, Eugenia, ya me explicaron, lo entiendo perfecto, pero te quiero nada más pedir un favor, nada más entra al lugar para que le des buena suerte porque lo inauguré hace poco y se trata de esto, el lugar así, de estas características. Y Eugenia me agarra del brazo y se baja conmigo, a pesar de que le habían dicho que no. Y se baja y entra, y vamos entrando, y está Pati Guerrero cantando una canción que cantaba Eugenia. Creo que fue una de Marcela Alejandro. Cuando vea a Pati lo va a preguntar, creo que es Nos caímos juntos. Y era del primer disco de Eugenia. Y Eugenia se sube y canta con Pati. Entonces, Pati estaba fascinada, se metió un palomazo. Ese fue el primer palomazo que hubo de muchos que hubo ahí. Y la gente estaba enloquecida porque el público que estaba ahí conocía a Eugenia. Por supuesto. Y conocía esa música, ¿no? Ya después Eugenia fue a dar conciertos ahí. Muchas veces, afortunadamente. ¿Y te hiciste muy buen amigo? Me hice muy amigo de ella y de su familia. Conozco a todos. Hace poco falleció su mamá, por cierto. Sí, muy amigo, y ella de mi familia. Mis hijos la conocen desde muy pequeño. Su hijo lo conozco de antes que naciera. Digo, desde que estaba embarazada, Eugenia ya era mi amiga. Y el ex esposo de Eugenia también era amigo mío, y una gran amistad que mantenemos al día y que estamos muy al pendientes uno de otro. ¿Cuál es tu canción favorita de Eugenia? Fíjate que son muchas, hay muchas, pero es que hay muchas. Mira, me gusta mucho toda su producción porque Eugenia es muy selectiva. El último disco es delicioso, ¿no? Sí, el de norteño y ranchero. Además está nominado tiene 2 nominaciones para el Grammy. Fíjate, en la categoría norteño y en la categoría ranchero, que eso es muy padre porque eso le da mucho impulso a la carrera de los artistas, ¿no? Que Eugenia tiene una carrera consolidada de cerca de 40 años. Además, Eugenia representa a México en los grandes eventos mundiales, ¿no? Es la única que ha estado en cuatro Expo mundiales, en Sevilla, en Lisboa, en Hannover y en Japón, en una ciudad japonesa, y ha estado en las cumbres iberoamericanas, en el Foro de las Culturas de Barcelona, en el Foro de Culturas de Monterrey también, por supuesto. Pero canciones, mira, me gusta mucho Tierra Luna, que la letra es de Benedetti, son fragmentos de Benedetti, y me gusta mucho Los Pájaros Perdidos, un tango. No, pues me gustan muchísimas canciones de Eugenia. La verdad es que yo la admiro mucho. ¿Qué otros personajes y grupos o artistas vinieron a la casa? Bueno, mira, Pablo Milanés, muchas veces. Pablo Milanés cantó ahí inclusive, pero aparte iba sus músicos cada vez que venía a dar un concierto. Porque yo lo presenté también a Pablo en la Plaza de Toros, también lo presenté en el Teatro de la Ciudad, en el Luis Elizondo. Óscar Chávez, inolvidable Óscar Chávez, que por cierto,
el altar de muertos de este año de la Universidad José Martí es dedicado a Óscar Chávez, ahí con la producción y colaboración de nuestro amigo Antonio Cortés Camarillo. Y pues mira, vino Ismael Serrano, la primera vez que vino a México, vino ahí. Pedro Guerra, la primera vez que vino a América, al continente americano, fue ahí, en Pancho Villa. Rosana, la primera vez que vino, también española, fue ahí. ¿Amaury? Amaury sí, muchas veces. Pues casi todos los cubanos del movimiento de la trova, Vicente Feliú, Lázaro García, Pancho Céspedes, la primera vez que vino a Monterrey, yo lo traje y se presentó 3 días seguidos, y pues Amaury Gutiérrez, David Torrens, pues muchísimos, Fernando Delgadillo, Mexicanto, Alejandro Filio, pues casi todos los de aquel tiempo, ¿no? Sí, bueno, la Casa de Pancho Villa será un referente de los espacios culturales democráticos que se abrieron en Monterrey, y se le extraña. Democráticos, esa es la palabra clave, porque sí, efectivamente era muy democrático, porque podía haber alguien... Sí, no decías, bueno, es pura trova, no, es puro cubanos, es puro... Y aparte iban personas de todos los estratos sociales, sí, desde un estudiante que pues sobrevive nada más, ¿no? Que no tiene tanto, pero le gustaba, ¿no? Y a un empresario, el que me diga, ¿no? O sea, pero fíjate, de momentos padres ahorita decías, mira, yo disfruté mucho a don Lalo González el Piporro, que era asiduo, que, mira, por ejemplo, me tocó que se conocieran Eugenia y don Lalo, que se conocieran ahí. Y Eugenia le hizo guana cuando lo vio, porque lo admiraba muchísimo. Y echaron un palomazo. Wow. Bueno, Eugenia invitó a don Lalo y don Lalo subió y está en YouTube ese palomazo, fíjate. Okay. Y me tocó presentar, ¿te acuerdas del Gran Silencio? Un grupo maravilloso de esa época, de aquí de Monterrey. También ellos admiraban, a mí me platicaron que admiraban mucho a Piporro y a Celso Piña, y no los conocían. Entonces yo le dije, yo lo voy a juntar con ellos. Y los junté. Hice una comida en donde los invitados eran don Lalo González el Piporro, Celso Piña y el Gran Silencio, para que se conocieran. Fíjate. Y entonces después ya grabaron Celso y el Gran Silencio, ¿no? Sí. Buen amigo Tony, un saludo al gran Tony Hernández, claro, que además pinta también muy bien. Yo tengo cuadros de él, muy talentosos los muchachos, él y su hermano, los demás, es maravilloso. Y pues muchos personajes, y igual, mira, cuando no se usaba, ¿tú te acuerdas que la presentación de libros eran así como que muy formales y muy en espacios académicos y culturales, pero muy serios, muy formales? Y nosotros rompimos con eso. Nosotros en la Casa de Pancho Villa hicimos presentaciones de libros, y en donde se tomaba cerveza o se tomaba vino, y había fiesta y había música, y entre la presentación del libro había participaciones de músicos. Ahí presentamos los primeros libros de David Toscana, que lo mencionaste hace rato. Sí. David, que es extraordinario. De mi compadre Hugo Valdés también, de Parra. Sí, los grandes narradores de Nuevo León, que además siempre hablando de Monterrey, o sea, haciéndolo personaje literario, ¿no? Eso me gusta mucho de ellos. Sí, fíjate que y fíjate que hicimos un evento que fue muy trascendente, porque pues fue así motivo de notas internacionales, que fue un baile de ficheras para recaudar fondos para los niños de Chiapas, una organización que tiene Ofelia Medina, la actriz Ofelia Medina. Ya. Y entonces ella organizó en diferentes ciudades. Y era de que bailabas y pagabas. Con el personaje. Sí, entonces estaba Edith González, que en paz descanse, una mujer hermosísima, más en persona que en la televisión, porque a mí me sorprendió. Yo la vi en la televisión, pero cuando la vi en persona, estaba muy guapa, muy bonita, muy bella, muy sencilla, muy comprometida con lo que estaban haciendo, ¿no? De apoyar a los niños de Chiapas. Y también
pues eran varias actrices, varios actores, y fíjate que para que no digan que los regios somos codos, juntamos más dinero que lo que se juntó en las demás ciudades. Okay. O sea, lo que juntamos ahí fue superior a lo que habían juntado en la Ciudad de México, que es tan grande, y estoy hablando de números absolutos, no relativos, más que en Guadalajara, más que en Puebla, más que en León, más que en otras ciudades. En Monterrey juntamos más dinero, porque la gente es muy participativa y muy solidaria aquí en Monterrey. Extrañas, por supuesto, toda esa efervescencia. Sí. Era una efervescencia que en parte tú creaste, ¿no? Porque era el espacio, y luego de ahí surgieron muchos espacios después. Sí. Unos duraron, otros duran, pero era una época en que se tenía que hacer, además, creo yo, ¿no? O sea, tú sí, como que fue el momento, ¿no? El momento, pero innovaste muchas cosas de la promoción cultural y Sí, fíjate que sí. Y sobre todo te digo porque yo disfruto mucho de eso. O sea, a mí me gusta mucho el arte, lo disfruto. Tengo afortunadamente pues yo creo que ese privilegio, sí, de poder disfrutarlo, ¿no? Sí, pero hay que disfrutar las cosas. Sí. Oye, para retomar el asunto de la educación, la universidad que tú fundaste se llama José Martí. José Martí de Latinoamérica. Así es. Sí. ¿Cuánto tiene que fundaste esa universidad? Tiene 15 años, fíjate. Y te decía hace rato de lo de Cuba y de Martí. Bueno, yo tuve la oportunidad de estudiar un doctorado en la Universidad de La Habana, y me enfoqué mucho a José Martí, aproveché, ¿no? Y entonces, si ya yo lo seguía, pues me pude meter más, y de ahí, por eso el nombre, que además es un nombre que respeto mucho, y para mí es algo muy importante. Que además tienes un cuadro académico de cubanos, la mayoría formados por cubanos, ¿no? Que son excelentes. La mayoría son excelentes maestros, con una experiencia internacional, y ese es el éxito de la universidad. La verdad, son los maestros. Tengo maestros cubanos y mexicanos también muy buenos, o sea, sí. y un colombiano, y hemos tenido otras partes, y estudiantes también de otros países, sobre todo de Sudamérica. Pero fíjate que yo tuve una gran oportunidad, de muchos que he tenido, que tengo que agradecer siempre. Yo conocí a un personaje muy importante de la cultura cubana y de la educación, el doctor Armando Hart Dávalos. El doctor Armando Hart Dávalos, yo lo conocí cuando estuve estudiando, y establecí una amistad con él entrañable hasta que él falleció. Yo lo mantengo muy vivo. Tú eres muy amiguero, tienes amigos, y aparte tienes amigos. Sí, la verdad es que sí. Excelentes, ¿no? Pues tú. No, bueno. Tienes amigos trascendentes. Brillantes, inteligentes como tú, que admiro mucho. Pero fíjate, el doctor Armando Hart fue ministro de Educación al triunfo de la Revolución Cubana. Tenía 28 años de edad. Es uno de los intelectuales más brillantes de los últimos 50 años de Cuba. Como ministro de Educación, creó el programa de alfabetización más exitoso de América Latina. En un año alfabetizó a Cuba. Y este programa lo han replicado en varios países, entre ellos en México. Que nunca ha tenido problemas Cuba con eso, ¿verdad? No, todo lo contrario, es lo que pueden presumir con mucha solvencia. Ahora en estas épocas con el asunto de la medicina también les ha ido muy bien, o sea, sí. Han ayudado muchísimo al mundo. Sí, totalmente, con un ejército de médicos que mandaron a varios países, incluyendo México. Incluyendo México. Y luego Armando Hart fue ministro de Cultura. Entonces, para mí es un personaje inolvidable. Tengo amistad con su viuda, con la gente cercana a él. Y él me invitó y me hizo participar en algo bien importante para mí, muy trascendente, que es el proyecto de solidaridad José Martí de la UNESCO. Pero en otro día te platico, porque que ya me tardé mucho. Es que ya hablé mucho, Armando. Ya para terminar, ¿cuál es tu deseo? Yo me voy a copiar un poco de lo que tú me preguntaste en el podcast 1. ¿Qué desea Jorge Cuéllar Montoya ya para despedirnos? Lo que más deseo, coincido contigo, es que encuentren la vacuna contra el COVID y que encuentren la cura. Eso es lo que más deseo en este momento, en lo general. En lo particular, deseo que mi familia esté muy bien siempre.
Sí, y que mis hijos sean felices y mi familia y mis amigos sean felices. Gracias por escucharnos y vernos en este podcast que se llama Trascendente. Se trata de eso, de platicar con gente que ha trascendido, que trascendió, que trascenderá y que influirá en nuestras vidas. Aquí vamos a estar cada 8 días, Jorge. Así es, cada 8 días. Y con sorpresas, ¿no? Porque sí. Los invitados que ya medio platicaste va a estar muy interesante, así que no se lo pierdan. Esto es Trascendente.